Buenas tardes, nosotros somos alumnos de la Cátedra de Pedagogía, Franco Correa y Alan Gómez. Hoy vamos a hablar de un texto de Rodolfo Kusch que se llama La mala vida porteña. El relato inicia hablando de que el hombre busca ser parte del progreso de la humanidad. Así se ve reflejado en el personaje cuando plantea la idea de una sociedad que nos abrigue de una paz inconmovible, concebida a partir de serie de acciones sucesivas guiadas por un consciente colectivo. Aquí hacemos alusión al texto de Una dificultad del psicoanálisis, de Freud, cuando habla de la tercera herida narcisista. Creemos que la sociedad queda sujeta a un inconsciente colectivo, donde existen estructuras de pensamiento y valores compartidos que están fuera del alcance de nuestra conciencia individual. Por lo que podríamos relacionar el texto de Freud cuando nos habla de que el yo del ser humano no es dueño de su propia casa y que lo anímico no coincide con lo que es consciente. Ahora bien, el personaje, ¿qué rol cumple en esa sociedad? ¿Cómo se siente ocupando ese rol? Otro texto habla de la configuración del ser humano como individuo psicosocial, el sociólogo Bourdieu. Lo plantea en los 3 estados del capital cultural. Podemos ver cómo el personaje es producto de una inversión de tiempo y capital cultural durante toda su vida. Por ejemplo, el trabajo que desempeña en relación de dependencia, donde se le confiere un reconocimiento institucional al capital cultural poseído. En esta instancia es donde el capital cultural es convertido en un capital monetario, un valor económico, que es adjudicado a su título y a la labor que lleva a cabo en la empresa. Entonces, notamos que su rol está implicado en la actual sociedad moderna capitalista, donde el crecimiento y el desarrollo está ligado a la generación de riqueza mediante la explotación, tanto de recursos naturales como humanos. Todo esto nos lleva al pensamiento de Gramsci y las ideas del marxismo cultural, específicamente cuando hablamos de la lucha de clase dominante y las clases dominadas, sectores opresores y oprimidos. En nuestra sociedad moderna y capitalista, el enfrentamiento se da entre capitalistas, que son los dueños de los medios de producción, como fábricas, tierras, grandes corporaciones, y los trabajadores, por otro lado, que solamente tienen su fuerza de trabajo para vender. Aquí nos surge la pregunta, ¿por qué los sectores oprimidos se conforman con el sistema? A esto se refiere Gramsci cuando nos habla de los intelectuales orgánicos. Nos dice que las clases dominantes educan, es decir, ejercen una dominación cultural y conformismo desde la promoción de ideas, como lo son los medios de comunicación, estereotipos que nos incitan al consumo, reality shows, etc. Y además las instituciones educativas con toda su carga de normalización. Desde este punto nos dirigimos al texto de Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. Freire argumenta que el capitalismo es un sistema que promueve la deshumanización y la alienación, ya que las personas son tratadas como meros recursos productivos en lugar de ser reconocidas como seres humanos con necesidades y deseos legítimos. Él cree que este enfoque capitalista tiene un impacto negativo en la educación, ya que la educación se convierte en un medio para perpetuar la opresión y mantener el control sobre los trabajadores en lugar de ser una herramienta para la liberación y el empoderamiento. Volviendo al relato de Kusch en La mala vida porteña, específicamente en El afán de ser alguien, encontramos que en ocasiones nos lleva al escenario de un bar. Este es un lugar en donde el porteño se sienta a esperar y a perder el tiempo, nomás sin saber con certeza qué es lo que está esperando. Esto se podría interpretar como que esta persona busca liberarse por un momento de la presión de ser alguien en la vida. A partir de esta frase, ser alguien en la vida, nos surgen muchos interrogantes, como por ejemplo, ¿qué es esto que se menciona sobre ser alguien? ¿Acaso para ser alguien tenemos que tener una formación académica con mucho capital cultural institucionalizado, tener títulos universitarios, un trabajo estable, un apellido, un estatus? ¿Qué sucede si somos provenientes de pueblos originarios, afrodescendientes, o nuestras características físicas o el acento no corresponde con lo hegemónico, lo establecido por esa sociedad moderna? Estos cuestionamientos rápidamente nos dirigen al pensamiento crítico postcolonial de Robert Young. Nos damos cuenta que muchos de estos mandatos y condiciones tienen origen a una serie de intensas influencias eurocéntricas y positivistas. Se podría decir que esto proviene de una herencia ideológica colonial. Desde aquí es donde la crítica postcolonial busca fundamentalmente desconstruir y cuestionar esta herencia. Esto implica descentrar la soberanía intelectual y buscar la crítica al eurocentrismo. En colación a esto podríamos aportar los planteos de Edward Said, quien habla del conocimiento y la educación. Said nos plantea que el rol de la academia es transformar lo que podría ser conflicto o combate o afirmación en reconciliación, reciprocidad,
reconocimiento e interacción creativa. Nos habla de una libertad académica, como una invitación a explorar el conocimiento, con la esperanza de comprender y quizá asumir más de una manera de ser. Esta herencia de perspectivas hegemónicas, coloniales, raciales, es marcada de forma intensa por el autor cuando relata sobre una anécdota que tuvo en la gran ciudad. Esta anécdota consistía que a una señora se le cae un collar al suelo, y rápidamente una persona con descendencia colla se agacha para agarrarlo. Ahí donde un docente dice en voz baja que seguro se lo estaba por robar, hecho que no se dio. Con esta situación tensionamos la fuerte herida colonial que presenta la sociedad reflejada con la connotación racista de la docente al prejuzgar a esta persona. Esta realidad se encuentra analizada e impugnada en el texto de Catherine Walsh, en Interculturalidad Crítica, donde se promueve un trabajo que implica desclavizar las mentes, desaprender lo aprendido para volver a aprender, procura desafiar y derribar estructuras sociales, políticas y epistémicas que mantienen patrones de poder enraizados en la racialización, en el conocimiento eurocéntrico y en la inferiorización de algunos seres como humanos.